Muy buenas, me toca a mí hablar de la pobreza evangélica, un tema realmente importante, además de mucha actualidad, según lo que el Papa Francisco nos va marcando, y también porque encuentra mucha consonancia en el Evangelio, en la Escritura. Y para abordar la pobreza evangélica, quizá vamos a incidir en tres aspectos. En primer lugar, la pobreza de Cristo. En segundo lugar, la pobreza que nos recomienda Cristo a nosotros, cristianos. Y en tercer lugar, las consecuencias que podemos sacar de depositar nuestra confianza en todo lo que no sea Cristo. Véase los bienes materiales como el dinero. En primer lugar, dice la segunda a Corintios, en el capítulo 8, dice que Cristo se hizo pobre, dice San Pablo. Cristo, siendo rico, se hizo pobre. ¿En qué radica esa riqueza de Cristo? La riqueza de Cristo radica en ser rico. Él era rico en amor, en confianza en Dios. Su alimento era hacer la voluntad del Padre. Su afán, dar la vida por nosotros, sus amigos. Esa es la gran riqueza de Cristo. Él por eso, según ese texto que predica en la sinagoga de Nazaret, venía a dar la buena noticia a los pobres, porque su vida era predicar el reino de Dios, predicar la salvación. En segundo lugar, el mismo Cristo nos dice en el capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa realmente ser pobre en el espíritu? La traducción es importante, la preposición lo es. No podemos caer en pensar que es un pobre de espíritu, una persona pusilánime, ni simplemente una persona que sea pobre material, sino que va más allá, un sentido trascendente. El pobre en el espíritu es aquella persona que, a imitación de Cristo, pone toda su confianza en Dios, de tal forma que no se afana por los bienes materiales. A la hora de relacionarse con los demás, no lo hace desde un interés. Pues como el mismo Cristo nos dice, ¿no? Cuando des un banquete, no invites a aquellos ricos que te puedan devolver el favor, sino invita a los pobres, a los lisiados, a aquellos que no te lo devolverán. Esa pobreza en el espíritu del que confía en la divina providencia. Otro ejemplo que nos pone Cristo es el de aquel que ha cosechado mucho, y entonces dice: derribaré los graneros, construiré otros más grandes, y todo eso que has acumulado, ¿para qué? La pobreza, ser pobre en el espíritu, es saber que tenemos un gran tesoro, estar dispuesto a abandonarlo todo por ese gran tesoro que es el Señor. Y en tercer lugar, ¿cuáles serían las consecuencias de esa pobreza? Dice en el Magnífica, en el Cántico de María, en Lucas 1, habla de que Él enaltece a los humildes, despide a los ricos con las manos vacías. Cristo lo dice: no podemos servir a dos señores, a dioses, a Dios y al dinero. Estamos llamados a servir, es decir, que en el centro de nuestra vida esté siempre como Cristo, querer cumplir la voluntad del Padre. Cuento una anécdota. Cuando era seminarista, justo antes del verano, siempre el director espiritual del seminario decía: en vuestro examen de conciencia os invito a que recéis con esto. Se dice el dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Pues vosotros cambiadlo. Dime en quién gastas tu tiempo y tu dinero y te diré a quién amas. Pues así nosotros, la pobreza evangélica, nos habla de realmente ser capaz de superar todas aquellas otras pobrezas para descubrir en el otro a un hermano. Pobrezas hay de muchos tipos. Está la pobreza material, y muchas veces sentimos rechazo frente al pobre. ¿Por qué? Si es tu hermano. Nos lo dice el Papa, nos lo dice Cristo. Muchas veces existe esa pobreza cultural que también nos genera cierto rechazo. ¿Y si no ha tenido posibilidades? ¿Por qué no se las presentas tú? Hay pobrezas por dependencias a vicios o a drogodependencias, etc. Por eso la importancia de vivir siempre en esa fraternidad, en esa cercanía al Señor. Hoy que profundizamos en esta pobreza evangélica, os invito a que examinéis cómo la vivís, que os confrontéis con el mismo Cristo, para así ser cristianos coherentes, cristianos del siglo XXI, que vivan en ese desprendimiento, en esa confianza ilimitada en Dios. Muchas gracias.
Queridos seguidores del Foro Pueblo de Dios en Salida, hoy comenzamos nuestra 8ª sesión y trataremos del tema de la pobreza evangélica. Para compartir este diálogo nos acompañan hoy Pablo Guija, sacerdote diocesano y responsable de la Pastoral Universitaria de Sevilla. Creo que te lo he dicho en más de una ocasión, Pablo, es un tesoro el que estés todos los días con jóvenes universitarios. Qué alegría, ¿verdad? Pues sí, un tesoro por el que le doy gracias todos los días a Dios. Y también nos acompaña Encarnación Espinosa, Nani, responsable del movimiento Focolar en Andalucía. Bienvenida, Nani. Gracias, muchas gracias. Pues nada, después de haber oído las palabras de Pablo, que nos ha adentrado un poco en el tema, pues si os parece, comenzamos, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que nos encontramos que es importante tener riqueza, es importante atesorar, es importante... Y sin embargo, muy cerca, cada vez mucho más cerca, nos encontramos con situaciones de pobreza, de personas analfabetas, de personas que no tienen un techo donde dormir, personas que incluso no tienen asistencia médica. Y bueno, ante esta situación en la que nos encontramos, ¿qué podríamos hacer? Comienzo contigo, Pablo. Bueno, pues a mí me toca de cerca, has hablado de esa pobreza cultural, pues a mí me toca trabajar desde el mundo de la universidad y realmente dedicar recursos humanos, también materiales, para acercar ese mundo de posibilidades que luego redundará en un beneficio para la persona, es un camino esencial. Ofrecer oportunidades, acogiendo también a estas personas que muchas veces se han sentido desplazadas, pues vamos, así lo va marcando también el Papa Francisco. Sí, creo que es un gran desafío, ¿no? El tema de la pobreza a todos los niveles. A mí me gustó mucho que afrontáramos la pobreza evangélica, porque me parece que en la medida que nosotros, cristianos y hombres en general, personas humanas, pongamos en valor este don de la pobreza evangélica, también los bienes circularán más fácilmente y habrá menos desigualdad, ¿no? Me parece que muchas veces, seguramente hay recursos para todos, ¿no? Pero no siempre están distribuidos adecuadamente. El Papa lo dice, ¿no? Lo ha dicho en muchas ocasiones, que existen tantos descartados, ¿no? Que son los que concretamente sufren hoy la causa de la pobreza. Entonces, a mí me parece que como cristianos es un gran compromiso que tenemos y un gran desafío también, ¿no? Uh-huh. Sí, vemos los medios de comunicación, la prensa, ponemos en telediario, nos encontramos muchas veces en muchas situaciones de falta de paz, de guerra. ¿Cómo podíamos evitarla? Dani, empieza tú. Es que esas preguntas son muy desafiantes, ¿no? O sea, yo pienso que, no me acuerdo quién lo decía, me parece que era Pablo VI, ¿no? Pero que la paz, y de hecho él instituyó después la Jornada por la Paz, ¿no? Que la paz comenzaba en el corazón de cada hombre. O sea, no podemos pensar en abstracto, en guerras abstractas, cuando las guerras las desarrollamos día a día, quizás con nuestro vecino, quizás, ¿no? Y después también es verdad que hay intereses económicos, hay intereses de todo tipo que están interesados en la guerra, ¿no? Y quizás ahorrando en esos recursos para el mal, quién sabe cuántas personas podrían tener acceso a lo necesario. Por lo tanto, también ahí, me parece que como cristianos es un compromiso que tenemos que asumir, ¿no? Hacer todo lo que está en nuestra mano para que la paz sea una realidad en la humanidad. Uh-huh. Hay un tema también que creo que nos llega a todo al corazón, ¿no? La pobreza infantil. ¿Qué podríamos hacer para que estos jóvenes, estos niños que ahora mismo viven en circunstancias de pobreza infantil tengan una juventud distinta? ¿Qué podríamos hacer? Pues mira, lo primero sería realmente conocer la realidad. Me explico. Muchas veces se habla de pobreza infantil, pero detrás de esos números, de esas cifras, pues hay personas, hay rostros, caras, vidas, historias, y cada uno con su circunstancia particular. Entonces, es cierto que para muchas personas
se queda como una realidad ajena porque no termina de tocarle el corazón. Sí, te ponen el anuncio y a lo mejor quizá un poquito más, pero ser capaces de superar esa barrera para adentrarte, para involucrarte, pues esa sensibilización quizás sea un camino. Es decir, porque podemos abordar sencillamente, venga, pues sí, apostar por su educación, tal, sí, pero vamos a sensibilizar a los que estamos aquí para que no nos cueste tanto dar ese paso de conocerlos personalmente y de apostar por ello, con recursos, con nuestra oración, y luego también, bueno, pues movilizando un poco a los que están a nuestro alrededor, porque claro, nosotros a lo mejor, movidos por la fe, podemos tener esa sensibilidad de la que hablabas, pero hace falta despertar esa sensibilidad en los demás, que a lo mejor, bueno, pues por medio de de un asunto tan importante, pues también se les toca el corazón y es la puerta también, pues, a otras realidades que también ellos sientan, ¿no? Sí, yo he tenido ocasión de vivir en otros contextos culturales, sí, he vivido ¿no? mucho, se te nota un poquito el acento, has estado unos años en Argentina, ¿no? Solo 30. Entonces, sí, en contacto con realidades sociales muy duras, muy difíciles, ¿no? Porque de alguna forma también aquí tenemos otras posibilidades, otros recursos, ¿no? Yo creo que pasa mucho por el compromiso, como decía antes Pablo, ¿no? Por el compromiso que tomamos todos en ese pequeño espacio que tenemos a la mano. Me acuerdo una persona allí, un comprometido, cristiano muy comprometido, un laico, que decía, yo puedo cambiar mi metro cuadrado y Dios me pide a mí el cambio del metro cuadrado, no más, ¿no? Bueno, a veces, como no podemos hacer todo, no hacemos ni siquiera el metro cuadrado y quizás eso sí lo podemos hacer, ¿no? Por otro lado, se habla de la pobreza de bienes materiales y pienso que cuánto tendríamos que profundizar en otros tipos de pobreza. Cuántas veces esas personas que no tienen recursos económicos tienen mucha más riqueza en valores humanos, en humanidad, en fraternidad y nos pueden enseñar tanto, nos pueden compartir tanto, ¿no? Y conectado con esto me viene como otro valor que quizás también podemos nosotros vivir, que es el tema de la austeridad, que no significa que porque tengo acceso a todo, tengo que tener todo, ¿no? Había alguien que decía, tendríamos que tomar como las plantas, que toman de la tierra eso que necesitan para vivir y no más, lo necesario, ¿no? Bueno, también como una pista de reflexión que yo me digo a mí misma, ¿no? No porque ahora estoy en otro contexto puedo permitirme otro tipo de vida distinta al que quizás... Muchas veces la pobreza da alegría, ¿verdad? Absolutamente. Pienso que no hay un emblema de persona más feliz que un San Francisco de Asís, que realmente no tenía nada, ¿no? O sea, por opción. Muchas veces porque esa pobreza en el espíritu va asociada a esa libertad también, que no te sientes atrapado por todo lo material, ¿no? Jesucristo nos lo dejó claro, ¿no? Con la bienaventuranza y también, bueno, nos hizo hincapié en tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Eso no es ajeno. Creo que muchas veces en nuestro día a día se nos pueden dar circunstancias en las que realmente nosotros pasemos por esa situación, ¿verdad? Sí, quizás siempre es uno de los grandes retos, ¿no? El ser capaz de encontrar en ese hermano que te surge en el momento, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar en plata. ¿Cuántas veces si vamos por las calles, pues nos podemos encontrar personas que a lo mejor nos salen al encuentro y nos solicitan algo y vamos con nuestras prisas, con nuestras historias también, y en ese momento es pedirle la gracia de Dios para saber reconocer en esa persona a Cristo y dedicarle tu tiempo, no tu desgana, ni tus malas caras, ni siquiera tu indiferencia, sino a la luz de esas palabras, que no son solamente para el momento en el que me vienen oportunamente, sino que es una palabra que me tienen que interpelar constantemente porque soy cristiano en cada circunstancia, en cada momento, ¿no? Pues yo es una gracia que le pido a Dios el saber reconocerle en el rostro del necesitado.
Hay muchas cosas que tendríamos que cambiar, ¿verdad? Sí, sí. Sobre todo las prisas. Las prisas. Eso, cuando has estado hablando de eso, he dicho, pues la prisa es una de las cosas que deberíamos de cambiar. Tener 2 minutos, una sonrisa y 2 palabras para una persona que en el momento lo necesita, ¿no? Sí, y también quizás el concepto de fraternidad, de hermandad, que ¿no? falta. O sea, cuando el Papa en la encíclica habla Fratelli Tutti, no todos hermanos. A ver, yo con mis hermanos de sangre tengo una actitud que no tengo con otros, que son también mis hermanos. Si lo creo, que son mis hermanos, yo mi actitud es distinta, ¿no? Pero en el fondo no me lo creo. Pienso que pasa también por ahí, ¿no? Cuanto saber que somos hijos de un único padre y hermanos entre nosotros, realmente hermanos, a mí pienso que me cambia la mirada, ¿no? Pero es como algo que cada día tengo que renovar. Claro. Porque eso también es fruto de mucha oración también y de mucha cercanía y de mucho encuentro con Dios, ¿no? Mira, a raíz de lo que decía Nani de la encíclica del Papa, ¿no? Es cierto que bueno, si no la habéis leído, yo os recomiendo a todos que la leáis, y además lo leáis con un espíritu crítico al mismo tiempo humilde, porque es verdad que toca el corazón. Es decir, ponía ella el ejemplo de saber reconocer al hermano, al verdadero hermano, ¿no? Él ponía como ejemplo la familia, el amor de una madre por su hijo, ese amor entregado que lo disculpa todo, ¿qué tal? Dice, bueno, pues ese tiene que ser el amor que posibilite la amistad social, el poder entregarte a todos como, estar dispuesto a entregarte a todos como una madre se entrega por sus hijos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, una madre. Y bueno, pues eso, porque decía el Papa además de forma contundente, es que en esta sociedad o nos salvamos todos o no se salva nadie. No podemos vivir aislados individualistamente. ¿Y cómo podíamos trabajar eso? Yo pienso que no es teórico, que es concreto, claro. ¿no? O sea, si yo hoy aquí, con estos que estamos, nos consideramos hermanos, bueno, después saldré a la calle y encontraré a otros, y creo que también con ese, yo pienso que es como un ejercicio que si uno va haciéndolo día a día, en cada momento, hasta resultará más fácil. Hombre, cuando ¿no? uno vea los resultados de que el darte, o sea, tú te das a los demás y recibes por 1000, pues la alegría de... Entonces, pues también yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, y después ayudándonos en comunidad. Me parece que en la medida que... Porque, a ver, seamos también realistas, no siempre uno tiene ese ánimo, ese espíritu, o te sale tan fácil, ¿no? O sea, y entonces, pero si hay un hermano al lado, alguien que me alienta, que me sostiene, que después yo sostendré y alentaré, pues creo que es como un camino más fácil, ¿no? Y que podemos potenciar también todos los recursos que tenemos dentro de las mismas comunidades, ¿no? Que son muchos. De hecho, un camino, por ejemplo, también, como vía concreta, es esa pobreza de la que hablábamos antes, esa pobreza en el espíritu, de aquel que no pone su confianza ni en su estatus social, ni en lo que tiene, ni valora al otro por lo que tiene, sino por lo que realmente es. Y todo eso te lo da ese desprendimiento, ese abandono en Cristo y ese confiar en Él para poder vivir desinteresadamente tu relación, que en eso también es otra de las facetas de la pobreza en el espíritu. Tú viviste una experiencia, ¿verdad? Me estuviste comentando antes que viviste una experiencia. Sí, yo le he comentado de una amiga que en Argentina, ¿no? Una persona ya mayor, que tuve la ocasión de poder acompañar en el momento que estaba muriendo. Y a mí me impresionó mucho esta persona, ¿no? Porque venía de una clase social alta, vivía en el centro de la ciudad, tenía una casa bonita, pero no tenía nada superfluo, ¿no? Porque prácticamente todas las cosas demás las había dado, ¿no? Las había dado a través de una institución que era Cáritas, con la cual habían colaborado para hacer casas para las personas que no tenían un techo. Hizo 600 casas, ¿no? Y 600 casas creando comunidad, porque ella en el primer barrio que creó se dio cuenta que se había equivocado, porque había dado. En el siguiente barrio crearon un sistema con el cual de cada casa nacía una casa, los mismos que pedían una casa ayudaban en la construcción de las casas de la comunidad, ¿no? Y esta persona, yo en sus ojos, a una hora de morir, veía el cielo, ¿no? Y esta persona, yo creo que son esos santos de la puerta de al lado de los que habla el Papa Francisco, ¿no? Que son personas que realmente nos enseñan... Cerró sus ojos y vio a Dios. Que es posible, ¿no? Por lo tanto, hay tantos ejemplos que seguramente tenemos cada uno cerca, ¿no?
Bueno, y cada uno en nuestra comunidad, en nuestra cercanía, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para acabar con estas situaciones? Bueno, yo creo que es de justicia, hoy que hablamos de la pobreza, pues hablar de la labor que hace Cáritas. Es decir, por ejemplo, yo trabajo en el mundo universitario y ahí tenemos Cáritas Universitaria. Es una pastoral muy bonita porque supone dar la oportunidad, pues precisamente a jóvenes que tienen potencial para cultivar esos talentos que Dios les ha dado, pero que a lo mejor fallan los medios económicos y no podrían, y gracias a voluntarios, tanto profesores como alumnos como PAS, pues que hacen acogida. Ahora mismo tiene que ser online por las circunstancias, pero bueno, que la persona se sienta comprendida y sobre todo animada a seguir estudiando, a seguir trabajando. La labor de sensibilización, también tenemos, por ejemplo, como hay otras parroquias, ¿no? El voluntariado de personas sin hogar, que ahora, pues tristemente cada vez hay más. Basta basta ir y conocer a las personas que están tanto en los soportales del Arenal como en la Plaza Nueva, como en tantos otros sitios, ¿no? Que realmente necesitan atención humana en el sentido de un verdadero interés por sus historias, porque tienen historias, y luego, bueno, pues búsqueda de recursos, ¿no? De posibilidades para paliar esa situación, ¿no? Entonces Cáritas es verdad que ofrece, Cáritas como otras entidades, ofrece vías de forma concreta para intentar ayudar a personas en esta situación de pobreza. No solamente la pobreza material, también nos encontramos la pobreza de personas que se encuentran en situaciones que han caído en circunstancias de la droga, en circunstancias del juego, en circunstancias personas que la soledad, ¿no? Que también ahora por esta pandemia también hemos visto a personas mayores que han vivido en soledad, ¿no? También es una pobreza que tenemos que estar ahí los cristianos con el acompañamiento, ¿no? Yo, mira, decía la pandemia, para mí este momento ha sido muy fuerte, sobre todo en la primera etapa me tocó vivirla en Italia, ¿no? Y éramos un poco los primeros que en el mundo vivíamos esta situación. Y para mí fue como muy movilizador el hecho de preguntarme cada día, ¿qué puedo dar? O sea, yo hoy, ¿qué puedo dar? ¿No? Y a lo mejor era dar algo material, a lo mejor era dar una llamada telefónica, a lo mejor era dar un Zoom para acompañar a alguien, ¿no? O sea, y yo creo que pocas veces en mi vida me he sentido tan en donación como esos 2 meses en los cuales he estado encerrada en casa, ¿no? Entonces, me parece que también pasa por una actitud interior que podemos tener todos, ¿no? Que es como hacerme responsable, o sea, a mí me lo pide Dios, a mí personalmente, no al de al lado, no. Después también tendré que cambiar las estructuras sociales para que no se den estas situaciones de pobreza, pero yo puedo hacer algo, ¿no? Y eso que puedo hacer, a mí es lo que me está pidiendo hoy Dios, ¿no? Y yo volvería también al tema de la austeridad, o sea, de preguntarme si realmente todo lo que tengo lo necesito o si estoy acaparando algo que otro necesita. Yo creo que eso es también algo que podría ser como un cambio pequeño quizás, pero significativo en mi vida, ¿no? En nuestras vidas. Al menos es como el desafío que yo me planteo siempre. Pablo, tú como sacerdote, ya vamos a ir cerrando un poquito el programa, ayúdanos a que estemos más pendientes de los pobres, ayúdanos a ¿qué nos dirías? Pues hay una clave. Cuando éramos pequeños nos decían, si tú estuvieras ante una situación, si Jesús estuviera en tu misma situación, ¿cómo actuaría? Pues ahora de adultos, confrontarnos con Cristo, yo creo que es una clave para saber cómo pensar, cómo actuar, qué decir. Incluso antes de actuar, encomendarnos al Señor para decirle, ilumíname, pedirle su gracia, ¿no? Tenerlo presente porque eso nos hará incluso más fácil tener presente sus palabras y lo que decíamos antes, pues considerarlo al otro, no relacionarnos con ese caparazón o ese posible rechazo. Antes has hablado de esa pobreza, como puede ser la caída de la drogadicción. Muchas veces hay ciertos tipos de patologías que generan un rechazo y ciertos gestos de soberbia. Bueno, pues para vivir desde esa humildad, desde esa
fraternidad desde esa cercanía, ¿no? El tener presente a Cristo yo creo que es una clave esencial. Somos cristianos, seguimos a Cristo por definición. Pues nada, seguro que después de este programa, si llegamos a una conclusión, llegaremos a muchas, pero yo creo que nos quedemos con que seremos mucho más felices mientras más demos. Pues muchas gracias por compartir este diálogo con nosotros y muchas gracias a todos. Muchas gracias.